Hitler no fue un buen hombre. Pese a sus ideales y controversias, logró controlar no a uno, sino varios países de Europa, y organizó uno de los ejércitos más temidos que ha existido. Con su habilidad para hablar, logró posicionarse en donde él quisiera y fue el causante de la muerte de millones de personas. Estos son motivos para no querer saber nada sobre este polémico personaje, pero siempre es importante conocer más de la historia y saber datos curiosos que tal vez se fueron perdiendo con el tiempo. Estas son las 10 cosas que no sabías sobre Adolfo Hitler. Número 10. Amaba a Blancanieves. Esto parecerá broma, pero en realidad Hitler era fanático de Disney y consideraba que Blancanieves era una de las mejores películas. Incluso se han recuperado bocetos de personajes de Disney dibujados por él mismo. William Havak, director del Museo de la Guerra de Lofoten, en Noruega, está convencido de haber adquirido 4 copias de esos dibujos salidos de la mano del Führer. Esto le informa la revista Der Spiegel. Las copias, datadas de 1940, un año después de la invasión de Polonia que encendió la Segunda Guerra Mundial, fueron adquiridas por Havak en una subasta en Alemania y llevan las siglas AH, o en el caso de Blancanieves, como A. Hitler. Número 9. Hitler consumía drogas y testosterona. Uno de los capítulos más llamativos del último libro de Norman Ohler no trata sobre los planes militares de Hitler de dominar el mundo, sino sobre su romance y el entusiasmo compartido por las drogas. El periodista alemán Norman Ohler ha desvelado en su último libro Listed Drugs in the Third Reich varios detalles sobre las controvertidas prácticas sexuales que Adolfo Hitler mantuvo con su amante Eva Braun. Una de estas actividades era el uso de los opiáceos. Esto lo informa el New York Post. Ohler indica que Eva insistía en consumir las mismas sustancias estupefacientes que su amante, para estar en la misma longitud de onda. Tras estos encuentros en la residencia de montaña en Obersalzberg, Hitler rechazaba hacerse exámenes físicos para que su médico no viera las heridas de su cuerpo causadas por el comportamiento sexual agresivo de Eva. Número 8. Sobrevivió aproximadamente a 42 intentos de asesinato. El 20 de julio de 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el conde de Stauffenberg colocó un maletín con una bomba activada bajo la mesa donde Hitler tenía previsto reunirse con su Estado Mayor en su cuartel general de Prusia Oriental. El nombre de esta misión fue conocido como Operación Valquiria. 4 de las 24 personas que se encontraban en la sala cuando explotó el maletín murieron, pero Hitler solo sufrió heridas leves por una cuestión de pura suerte. Uno de los asistentes empujó con el pie el letal maletín antes de la detonación. Nunca se ha sabido el número exacto de intentos de matar a Hitler, pero sí existe un consenso generalizado en que hubo al menos 42 tentativas. Ninguna obviamente prosperó. Número 7. El Museo de la Raza Extinta. Adolfo Hitler pretendía exterminar a todos los judíos mientras permaneciera en el poder durante la proclamación del Tercer Reich. Sin embargo, las autoridades nazis pretendían dejar intacto en Europa un único barrio judío en la ciudad de Praga, para así conservarlo como un museo. El nombre que se pensaba para este museo iba a ser Museo de la Raza Extinta. Número 6. Hitler era un vegetariano que era exigente en las pruebas de alimentos. Hitler era una persona paranoica, tan paranoico de hecho, que contrató a catadores de comida que, por un lado, pudieron disfrutar de la crème de la cocina alemana durante una época en la cual se pasaba hambre, pero por el otro lado, después de un intento de asesinato, mantuvo encarcelados a sus catadores de comida, según Margot Wolk, quien tuvo que sufrir la terrible experiencia. Número 5. Hitler era un adicto al azúcar. Todas las noches, sus sirvientes tenían que dejar un pastel de manzanas, cubierto con pasas y nueces junto a su cama, para que pudiera comerlo durante la noche. Los sirvientes apodaron al pastel el pastel del Führer. Hitler era conocido por permanecer despierto durante la noche y luego dormir hasta las 2 de la tarde. Uno de los sirvientes de Hitler explicó que Hitler puso hasta 7 cucharadas de azúcar en su té en sus primeros años cuando todavía bebía vino. También añadía azúcar al vino. Supuestamente, Hitler comió un pastel solo unas horas antes de suicidarse en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945. Número 4. También Hitler mandó a crear la bomba de chocolate.
En 2015 se redescubrieron antiguos planes nazis para combatir a sus enemigos. Entre ellos, destacó la intención de utilizar barras de chocolate como bombas. Las mismas estarían destinadas principalmente a los británicos, que durante el conflicto bélico sufrieron una escasez generalizada de alimentos. Para entonces, era sumamente difícil conseguir azúcar o chocolate, lo que le volvía aún más tentador. Dibujos de explosivos de caramelo, bombas disfrazadas de latas de aceite y otras armas desagradables completan este lore de aquellas atrocidades. Según el Instituto Spiccionario, los dibujos de estas extrañas armas alemanas fueron hechos por un hombre inglés llamado Lawrence Fish, el cual trabajaba para la unidad de contrasabotaje del MI5. La viuda de Fish descubrió 25 de los dibujos después de la muerte de su esposo, pero fueron almacenados hasta que fueron descubiertos recientemente. También fue responsable de un intento fallido de asesinar a Winston Churchill con una bomba de chocolate. Para fortuna del primer británico, agentes del MI5 descubrieron el curioso plan antes de que fuera llevado a un buen término. Número 3. Su bigote es un trending. El corte cuadrado a cepillo que ha heredado como el gran símbolo de su persona no siempre fue así. A principios de los años 20, Hitler gastaba un gran mostacho, típico de la época. En unos papeles pertenecientes a un soldado que luchó junto a Hitler durante la Primera Guerra Mundial, Alexander Frey cuenta cómo le insistió para que se recortara su bigotazo, para poder colocarle bien la máscara antigás. Ya con su bigote característico, el secretario de prensa nazi, Dr. Sedgwick, Hitler en 1923 para que tomara una de estas dos medidas, o afeitarse del todo o dejarse crecer el bigote, sencillamente porque no estaba de moda, y Hitler le respondió: no te preocupes por mi bigote, si no está la moda ahora, lo estará luego porque yo lo uso. Número 2. Hitler odiaba el fútbol. Sin embargo, no te imaginarás la razón. Hitler sabía que era imposible que Alemania ganara todos los partidos contra otros países, y eso lo frustraba. No importaba cuánto sobornaran o arreglaran los resultados, siempre había chance de perder. Durante la ocupación de los nazis en Ucrania, el fútbol quedó totalmente prohibido, porque un histórico como el Dinamo de Kiev fue fundado por policías comunistas. Kordik, un panadero alemán, era un apasionado de este equipo. Entonces, junto a exjugadores de su amado club y también al Lokomotiv para formar el FS Star, le pusieron ese nombre para evitar problemas con los comandos de Adolf Hitler. En una ocasión, enfrentaron a un equipo alemán, lo derrotaron, algo que no les gustó a los orgullosos nazis. Le pusieron enfrente a otro equipo mejor que tampoco le pudo ganar. Eran tan radicales que estaban a punto de matarlos por ser capaces de vencerlos. No lo hicieron porque sabían que eso haría leyendas a los ucranianos, algo que después sucedió. Estaban dispuestos a todo con tal de demostrar que los alemanes eran mejor utilizando el fútbol para su beneficio. Así que crearon el Flaklef, un equipo formado por fuerzas armadas nazis. ¿Y qué creen? Les volvieron a ganar. Número 1. Su vida amorosa. Tuvo una controvertida relación con su sobrina. Kelly Raubal era en realidad su media sobrina, y se quedó en el apartamento de Hitler en Múnich, al entrar en la carrera de medicina. Luego de los rumores sobre su romance con el chofer, Hitler comenzó a perseguirla y no dejó que hiciera nada sin su permiso. Al regresar de un viaje, la encontró muerta luego de que se disparara con su propia arma. Al final de su vida, mantuvo por muchos años una relación con Eva Braun, pero nunca se casó por miedo a que le afectara a su imagen. Sin embargo, decidió hacerlo cuando Alemania estaba al borde de la derrota. Al día siguiente de la ceremonia, ambos fueron encontrados muertos. Él se pegó un tiro y ella tomó una cápsula de cianuro. Como pueden ver, estos datos no solo iluminan la sombra del misterio que existe detrás de este temible dictador, lo cual causa que el hecho de que una persona normal con tantos defectos haya logrado cosas tan terribles y que su imagen siga vigente en la cultura popular de la actualidad. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Sabías todas estas cosas sobre Hitler? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Si tienes más datos curiosos sobre el dictador, dilo en la caja de comentarios. Queremos saber tu opinión. Muchas gracias.